Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Planeta Roma? Soy Santi Boys, estamos en el programa 208 de Planeta Roma, por incidir de nuevo en el proyecto. Nos podéis leer en planetaroma.net y en este programa lo que vamos a hacer es centrarnos en dos partidos, en el que acabamos de dejar y en el que vamos a encarar. Para ello me acompaña Martín Villalba. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Santi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar de este redondo y bello planeta Roma. Muy bien me encuentro, un saludo especial para todos. Hace tiempos que no podía participar acá, espero que estar descastigado, como dice nuestro buen Patreon Irving. Tú, Santi, ¿cómo vas? Todo muy bien, que sepas que en el último programa, creo recordar, o en el penúltimo, hice alusión a ese comentario de buenos días, buenas tardes o buenas noches, que me recuerda tanto a ti. Y bien, creo que siempre se habla mejor de nuestro equipo de la Roma con una victoria en el bolsillo, en este caso en la Europa League, segunda jornada, segunda victoria, después del 2-1 cosechado en Tiraspol, en Transnistria, llega esta victoria, estos 3 puntos recogidos en la grama del Olímpico de Roma. Martín, contra un Servette, un equipo suizo que presentamos en el anterior programa, que hablamos de sus carencias, hablamos de un nivel muy diferente al que tiene nuestra Roma a nivel de competición, a nivel de Serie A respecto a la Superliga Suiza. No sé cómo lo vistes tú, sobre todo en dos tiempos, porque voy a hacer también alusión a lo que dijo Mourinho en una rueda de prensa posterior. Un primer tiempo, quizás algo que no estuviera al nivel de lo esperado o lo deseado, y un segundo en el que sí que vimos a un equipo que salió con mayor ambición. Sí, mira, Santi, realmente yo creo que se hizo los deberes, se hizo las tareas. Se notaba la diferencia de jerarquía, digamos, de alguna manera, entre la Roma y el Servette, sin ánimo de menospreciar al rival, pero creo que lo esperado habría sido una victoria así. Me encantó del partido muchísimo la compenetración y la complementariedad que puede haber entre Lukaku y Andrea Belotti, o sea, dos perfiles que a la vista, más allá de la calidad del rival, se han entendido muy bien. Me llamó también la atención mucho el nivel de Leandro Paredes, este Leandro alabado por Mourinho recientemente, también en unas ruedas de prensa, que sin embargo me sigue pareciendo intermitente. Partidos de nivel muy bueno, hasta excelente, como el día jueves contra Servette, y partidos donde realmente parece que se le debería exigir un poco más, ¿no? También la anécdota de lo que sucedió con Lorenzo Pellegrini, gol, asistencia y cambio y cambio forzado por lesión o por precaución, el flexor de Lorenzo dando problemas como siempre, pero bueno, anécdotas que los que seguimos a la Roma tal vez no estamos estamos ya acostumbrados de ese tipo de anécdotas. Quería preguntarte a ti cómo viste el módulo táctico, en qué solvencia se ve en la defensa a veces con Cristante atrás para mi gusto, y sobre todo también sorprendido mucho por el nivel de Selic. Yo creo que para mí es el mejor partido que ha hecho Selic, en esta temporada de largo, de los minutos que ha tenido, pero uno de los mejores que ha hecho desde que llegó a la Roma. Coincido plenamente con tu apreciación del lateral, en este caso en el día de ayer, en el partido de ayer, el carrilero turco. Para mí fue uno de los 4 jugadores destacados del encuentro. Junto a él añadiría al
que tú también has mencionado, Leandro Paredes, a Lorenzo Pellegrini, que pese a estar sobre el terreno de juego 12 minutos, ya no hablo del impacto a nivel estadístico que tuvo, que es evidente, es fehaciente, sino más allá de eso, creo que nos sirvió para desatascar el partido, y luego de un Romelu Lukaku que te sirve a marcar el primer tanto. Es el más complicado de todos los que puedas marcar en el partido contra el Servette, el primero más complicado de los 4 que se dieron. Y Lukaku en esto es una garantía, es un salto de calidad enorme respecto a temporadas atrás. Sobre Celik, yo creo que estuvo muy bien. Creo que en general los 4 jugadores que he mencionado estuvieron muy bien. Cuando no venían de un rendimiento similar. Pellegrini, yo estaba expectante de abrir el melón de Pellegrini. Es decir, ¿cuándo vamos a debatir sobre el rendimiento deportivo que está ofreciendo el capitán de la Roma, ya no en lo que va de temporada, en estos 7 jornadas de Serie A y 2 jornadas de Europa League, sino incluso en la pasada temporada? Esa irregularidad de la que tú también mencionabas a Paredes, y en la cual también estoy de acuerdo, que está haciendo gala Lorenzo Pellegrini. Y sin embargo, creo que condicionado enormemente por el nivel del equipo rival, en este caso del Servette, son jugadores que pudieron brillar. Yendo por partes, un Celik muy solvente en todo lo que hizo. Cuando decidió, no tuvo una presencia ofensiva destacadísima, pero sí que se mostró, sí que se asomó al área rival, sí que incluso trató de hacer remates, trató de meter centros al área, pero defensivamente muy solvente. Y eso que ya lo mencionamos en el programa anterior cuando presentábamos al equipo suizo, al cuadro suizo, era un equipo que predominaba en ataques laterales, en los carriles exteriores, con lo cual yo creo que hay que elogiarle y hay que esperar ver cierta continuidad de Celik, que estaba viviendo un ostracismo, no estaba viendo minutos por parte de Mourinho. Y bueno, pues se ganó con su rendimiento jugar el partido completo, y por qué no esperarlo en próximos encuentros. Leandro Paredes, yo creo que estamos viendo la mejor versión, y yo me atrevería a decir en bastante tiempo, de Leandro Paredes. Todos los partidos que le vi disputados con la camiseta de la Juventus fueron de un nivel inferior a los que le estamos viendo en las últimas, me atrevería a decir, unas 2 semanas con la Roma. Creo que va en crecimiento, creo que va al alza, y es una muy buena noticia de la Roma, porque yo discutía mucho su fichaje, y sigo haciéndolo a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo ayer tuvo momentos de brillantez absoluta. Tú iniciabas todo en cómo veo yo el módulo defensivo. La defensa de la Roma se insiste mucho, y es un tema muy recurrente, ¿no? Los tres centrales. Yo siempre hago alusión a que ya no es una cuestión de 2 o 3 centrales, sino en qué posición juegan y cómo se utilizan, cómo los vas colocando, cómo vas ocupando los espacios. Luego hay otra cosa. Si tú el balón lo utilizas muy mal, si tú eres muy malo con balón, vas a sufrir muchísimo en defensa. ¿Por qué sufres en defensa? Porque haces las cosas muy mal con el balón. Cuando tienes el esférico, ¿dónde lo llevas y dónde lo pierdes? Y cuando lo pierdes, ¿en qué posición estás? No sé si me entiendes, Martín, ¿no? Si estás preparado o no para afrontar esa pérdida. Si no estás afrontado, si los defensores están muy alejados de esa zona, si tienen muchísimos metros a la espalda, entonces la defensa se resiente muchísimo y somos muy vulnerables, ¿eh? Yo, bajo mi punto de vista, la Roma sigue siendo muy vulnerable, y el Servette tuvo un par de ocasiones en el primer tiempo que bien nos podrían haber puesto en apuros. Y por último, pues sí. Dime. No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mucho se hablaba en la transmisión oficial para acá, para Latinoamérica, de qué hubiera pasado si es que el Servette metía ese gol en la ocasión que tuvieron. Tuvieron una ocasión antes de ponernos 1-0 nosotros, que seguramente nos ponía el partido arriba, y ya hubieran venido todos los fantasmas de que para nosotros es difícil remontar, de que no tenemos una potencia goleadora a priori ahí adelante, que nos ha pasado, ¿no? Hubiera venido el fantasma por ejemplo, el partido contra Genoa, de que nos anotaron pronto y después qué hacemos, y sí, pero bueno, por suerte se logró entrar. Y yo ahí
tratando de comprender un poquito más y de profundizar para los que nos escuchan el concepto, ¿no? El fútbol, digamos, tiene varias fases, la fase de construcción, la fase de romper el juego del rival, la fase defensiva tanto con balón como sin balón, etcétera. Pero tú dices que es un tema más de nombres, más de ubicación y funciones que de nombres. Entonces, podríamos, digamos, Mourinho mucho ha hablado últimamente de Ndicka, de que no está listo, de que le faltan ciertos conceptos. Y ojo, no es algo que solo haya hablado Mourinho en general en el calcio recientemente. Yo recuerdo la famosa frase de Antonio Conte hablando sobre Diego Godín, que venía con una trayectoria comprobadísima y consolidadísima en el Atlético de Madrid y en la selección uruguaya antes de llegar al Inter, que básicamente dijo que Godín aprendió muchísimas cosas en Italia, o sea, muchísimas cosas de cómo manejar sus espaldas, de cómo manejar los espacios, los tiempos, del posicionamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cierto es que en Italia puede haber otra forma de jugar o de concebir, digamos, de concebir el juego? ¿Y qué podríamos esperar tanto del técnico usando a los jugadores, es decir, el Mourinho usando a los jugadores, como de los jugadores tratando de cumplir mejor su rol? Yo lo que me espero por parte del técnico es una mejora notable, con una progresión evidente en este caso de Van Ndicka durante la temporada. Hay que recordar que con la llegada de Mourinho, Roger Ibáñez dio un salto de calidad sobre el terreno de juego muy notable, muy notable. Creo que fue el jugador que probablemente más creció de forma evidente y sostenida durante las 2 primeras temporadas de Mourinho, y me espero una progresión de Van Ndicka, porque sí que considero que con la vuelta de Smalling, Llorente, con el paso de las semanas quizás pueda resentirse a nivel de minutos, pero creo que tiene la capacidad, tiene mucha experiencia internacional, tiene una edad aún, es un jugador joven, y creo que la capacidad la tiene con balón, nos puede ayudar muchísimo. Lo que sí que me gustaría por parte de Mourinho es ver cómo se trabaja, y tú hacías mención a las cuatro fases, cómo se trabaja desde la defensa, por parte de Ndicka sobre todo, pero también de Mancini, esa salida de juego con balón. Hace unos días, hace una semana, Mourinho, tal y como le daba un palo a Ndicka a nivel defensivo, mencionaba que a nivel ofensivo con balón era muchísimo mejor que el antiguo defensor brasileño de la Roma, ahora en Arabia Saudí. Y me gustaría ver cómo se potencia esto. Me gustaría ver cómo los cambios de juego que le hemos visto en las 2 últimas semanas a Paredes, moviendo el balón de costado a costado y por lo tanto dándole un poquito más de velocidad a la circulación de balón de la Roma, también pueden ser generados por parte de Ndicka y de Mancini, porque son jugadores dotados de una buena técnica y de un buen desplazamiento largo. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones en las 2 últimas temporadas por parte de Mancini. Tenemos goles muy marcados, alguno que nos ha dado un trofeo, que nacen de un balón largo de Mancini. Y hay que facilitar, teniendo el juego de carrileros, es muy difícil que Ndicka le ponga un balón en profundidad a Spinazzola, porque es muy difícil precisar en ese sentido. Pero Ndicka a Karsdorp o Mancini a Spinazzola se debería ver con mayor asiduidad, porque además tenemos la capacidad de arrastrar. En el partido contra el Servette teníamos situaciones en las que sus laterales eran muy frágiles, eran muy débiles, entre otras cosas porque el más destacado de ellos, que fue el japonés que jugaba por la derecha, Tsunemoto, creo me parece de los jugadores más destacados del Servette, con mucha agresividad, rascó muchísimo al final en la segunda parte este jugador, pero en la primera parte fue una de las bazas más ofensivas que tuvo. Lo que hacía era interiorizarse, es decir, juntarse con los centrocampistas del Servette, y ahí teníamos un espacio que, si se fijaba bien me lo invento, con Aouar, teníamos un carril desprovisto por parte del Servette para que el Shaarawy picara ese espacio y desde un balón, desde Paredes, Mancini o Van Ndicka, pudiéramos conseguir ventajas numéricas, ¿no? Santi, dime. Ahí, aprovechando que topas el tema del Shaarawy,
claro, tácticamente el movimiento habría sido claro y sobre todo con un perfil tan ofensivo como el de Elche, ¿no? Pero teníamos una duda en general y quisiera saber cómo ves tú el carril izquierdo ahorita de la Roma. El Shaarawy fue el titular de este partido, era porque el rival era inferior y se quería atacarlo y lastimarlo desde el inicio y se sabía que tal vez el Shaarawy no iba a tener mayor compromiso defensivo, o responde también a una baja, digamos, de Zalewski, o que Zalewski, quien habría sido naturalmente para mí el llamado a la titularidad en Europa League, eh, tal vez esté en un momento muy bajo, porque para mí, con el cambio que se hace en el segundo tiempo, es decir, ingresa Zalewski, ingresa Karsdorp, claro, evidentemente Spinazzola estaba descansando, y te digo que para mí es así porque tú también, el primer lateral izquierdo el primer carrilero que mencionaste es Spinazzola. Entonces, recapitulando la pregunta, ¿fue la decisión para lastimar a más al Servette o de alguna forma está un poco borrado o pasando a ser tercera opción Nikola Zalewski? Yo creo que más bien la segunda. Creo que la disposición de minutos o el reparto de minutos que estamos viendo responde a un nivel muy bajo de Zalewski en este inicio de temporada, probablemente también al final de la temporada anterior, pese a que inició muy bien quitándole la titularidad a Spinazzola. Creo que el momento que estamos viendo en nuestro costado izquierdo es malo, es realmente malo, porque Spinazzola es un jugador que si no lo revierte de forma temprana va más en declive que una progresión clara, y el Zalewski estamos en un estancamiento bastante importante. Es un jugador, sigue siendo joven y quizás sea una situación circunstancial, pero para mí responde más a esa segunda cuestión o a ese segundo planteamiento que tú mencionabas. Creo además que dicho sea de paso, las sustituciones, los movimientos de banquillo que se hizo por parte de la Roma fueron muy buenos. Yo es que suscribía prácticamente la totalidad de ellos. Estaba en casa viendo el partido y pensaba, va siendo hora ya de sustituir este jugador por este otro jugador, y por repartos de minutos, la verdad es que me pareció sumamente acertado. Y vimos nombres muy nuevos, ¿no? Nombres, digamos, poco convencionales para, digamos, las personas que solo siguen al equipo mayor, para las personas que como tú, como Alex Murillas y como todo el equipo de Planeta Roma siguen a la Primavera. Ricardo Pagano ya es un conocido, Francesco D'Alessio es otro conocido, y a mí me alegra. ¿Qué opinas? ¿Te imaginabas, Santi, tú, ver alguna vez a Mourinho utilizando a estos jóvenes, jovencísimos, ayudándoles a abrir una carrera, tratando de que se consoliden? Y ojo, que no solo fueron ellos dos en campo, sino que en el banco, al menos en la formación, estaban Mattia Manini y Nicolò Pisilli también, como digo, para los que hemos seguido de alguna forma el europeo sub-19 o los que hemos seguido categoría primavera, son nombres familiares, pero a mí me sonó un nombre, me hizo mucho ruido, un nombre que yo no lo había oído en lo personal, y si es que tuvieras algo que decir de los chicos, sería genial incluirlo también a Joao Costa, brasileño, 18 años, 1.78, mediocampista de perfil izquierdo. Y hay que decir de Joao Costa que por las palabras de José Mourinho en la previa del enfrentamiento al Frosinone, incluso muchos nos lo esperábamos incluso de titular, porque son situaciones que José Mourinho a lo largo de su trayectoria deportiva como entrenador sí que ha hecho. Sí que ha decidido romper la baraja un día y colocar a un jugador joven o a un jugador digamos eminentemente suplente como titular, ya sea para darle un escarmiento a un titular, sea para posicionarlo a nivel mediático, porque Mourinho esto lo hace, proteger mucho a sus jugadores, pero cuando quiere también los expone, y creo que fue una suerte poder ver tanto a Francesco D'Alessio debutar con el primer equipo y del que luego tuvo también un buen gesto en rueda de prensa o en zona mixta, se puede decir, y a un Ricardo Pagano que nos estamos acostumbrando a verlo poco a poco. Yo sigo pensando que el salto de la primavera al primer equipo es tan grande que es difícil que estos jugadores, salvo que salga una estrella,
no necesiten muchísimo tiempo para ir asentándose en un once titular de la Roma, ¿no? Y por lo demás, ¿sabes lo que te voy a decir? Voy a hacer algo que ahora los jóvenes le llaman hype. No sé por tus lares si estás más habituado, pero aquí en España lo de utilizar expresiones anglosajonas no es tan habitual, salvo digamos, va mucho más ligado a moderneces, y en esa modernez aquí se utiliza mucho el tema del hype, así que voy a hacer algo de esto. Tenemos previsto tratar el tema del primavera, así como el del femenile, en el próximo programa, muy probablemente, así que lo voy a dejar ahí para que nuestros oyentes como y nuestros anzuelo. oyentes, eso es, como anzuelo, para pescar. Hay que recordar que la Roma juega en el próximo partido contra el Cagliari en el Unipol Domus de Cerdeña el domingo, pero después de ello, hasta el día 22, tendremos un parón, ¿no? Se detiene la competición doméstica, lo hace debido a las elecciones, así que tendremos ahí un par de programas en los que tratar al femenile, al primavera, la convocatoria de las selecciones de los jugadores y cómo se está desarrollando ese momento para los jugadores de la Roma. Y también, como no, un tema que en las últimas horas ha sido mucha noticia y nos ha ocupado pensamientos contradictorios, creo que a muchos, como es el del nuevo sponsor de la Roma. Pues trataremos de poner negro sobre blanco en el próximo programa, a ver si lo conseguimos, y dejo ese anzuelo, como te decía Martín, para que estén atentos al próximo programa después del partido contra el Cagliari. No sé si quieres tratar alguna cosa más de este partido del Servette. Me has comentado los nombres que a ti te parecieron más clave, pero no sé si hay alguna otra cosa que tengas en mente. Mira, dos cosas más. Lo primero, el nivel de Miles Villar. ¿Cómo piensas tú que sigue evolucionando en la temporada? Aparentemente, y digo aparentemente, Svilar se encargaría de Copas y Rui de la Liga, de la Serie A. Pero el otro día, en la primera titularidad de Svilar, Mourinho dijo que Svilar había tapado porque Patricio tuvo un buen nivel. Es decir, si es que el día de mañana, antes de competencia europea, Patricio tiene un mal partido, ¿va a tapar Patricio o se va a respetar la jerarquía? Y en ese sentido, también ¿qué podrá pasar, ¿no? Si es que el día de mañana estamos en una fase definitoria de Europa League o de Copa Italia, toco madera para que pasen, ¿quién va a tapar? O sea, si es que llegamos a una final de Copa Italia, cruzando los dedos, por ejemplo, no quiero mufar, no quiero gafar, no quiero hacer nada, pero si llegamos a una final de Copa Italia, ¿quién va a atajar? ¿Va a atajar Svilar? ¿Va a atajar a Patricio? Y sobre todo, ¿cómo lo ves? Yo sé que el partido no tuvo muchas exigencias, pero yo lo he visto muy solvente. ¿Qué esperarías tú de Svilar para el resto de temporada? Esa sería la pregunta. Esperaría y desearía que fuera, y te respondo también un poco a la argumentación que tú hacías, que sea el guardameta durante toda la competición europea. Y lo desearía porque creo que no sucederá. Creo que no sucederá. Me gustaría que fuera así. Me gustaría que la Roma avanzara mucho en esta competición de Europa League, y me gustaría que sea el portero serbio quien ocupe el puesto de guardameta durante la totalidad de esos partidos, al igual que los de la Copa. Yo espero que en la Copa también sea Svilar quien tenga ese protagonismo. En dos partidos que ha tenido contra el Sheriff recibió 3 lanzamientos a portería, solo uno del Servette en el partido que estamos mencionando y analizando. Es decir, en 180 minutos 4 lanzamientos. No ha estado muy exigido, pero lo que sí que es cierto es que no se ha mostrado nervioso y no se ha mostrado con inseguridad, que es algo que se traslada al resto del equipo, principalmente a la defensa. En ese sentido, creo que debemos estar satisfechos con Svilar y expectantes de ver un nivel que como mínimo se mantenga en ese aspecto, y que nos tiene que servir no a nosotros, sino sobre todo al cuerpo técnico, para evaluar si ante una hipotética marcha de Rui Patricio al final de temporada, si Svilar está preparado para asumir la titularidad de la Roma, o por contra debemos mirar al mercado. Genial, Santi. Y ahora sí, para cerrar el tema de Roma Servette,
Eduardo Bove y José Aouar. Eduardo dando lo de siempre, ¿no? Dando mucho sacrificio, mordiendo, tal vez en un partido discreto. A mí me gustó más su presentación el fin de semana que la presentación del jueves, en lo personal. Y un Aouar que se suma a esta crisis de la que tú hablabas del costado izquierdo de la Roma, ¿no? Porque es el que posicionalmente más se va a asociar por ese lado, pero que algo le acaba de faltar. Justo incluso un saludo al grupo de Patreons, que ahí me parece que era Ricardo y alguien más hacían una broma que decían ¿por qué lo sacaron a Aouar? Por malo. Pero también hemos visto a Mourinho defendiéndolo bastante. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bove? ¿Qué podemos esperar de Aouar? Hemos visto bastante rotación también en esta media porque Pellegrini ha entrado por momentos, como vi, o sea, la epítome de eso de ahí, o sea, así como la máxima demostración es lo que pasó con estos 12 minutos sobre el campo, pero Pellegrini no ha estado teniendo la cantidad de minutos que se esperan de un jugador como él. Renato Sánchez, no se diga. Y bueno, ¿qué podemos esperar de Eduardo, de José Aouar y de la media de la Roma en general? Mira, hay algo interesante en el partido de ayer. En los últimos partidos la Roma estaba jugando con un Paredes más solo, sin ser flanqueado por sus costados, y dos interiores. Pudieran ser en el día de ayer Bove y Aouar. Sin embargo, ayer, y se insistió mucho en esto porque se vieron imágenes de Salvatore Foti haciendo el gesto, se insistió en que Bove acompañara mucho más a la misma altura al campeón del mundo, Leandro Paredes. Es algo que yo creo, porque yo me estuve fijando mucho, me llamó mucho la atención. Además, Paredes a Bove en más de una ocasión le hizo gestos de que se alejara de él, que le permitiera hacer una línea de pase más alejada de él, porque al final si un jugador está muy cercano no te aporta nada. El movimiento entre estos dos balones no hace que la defensa rival se mueva y por lo tanto es insignificante. Pero como antes te decía, Tsunemoto, el lateral derecho del Servette, se posicionaba por dentro a nivel ofensivo. Cuando tenían el balón cerraban con tres atrás y Tsunemoto, el japonés, se posicionaba por dentro. Entonces, teniendo los dos costados ocupados, los dos carriles ocupados por sus extremos y sus dos delanteros, normalmente se defiende con una superioridad de un defensor sobre los delanteros. Tienes tus tres centrales ocupando a los dos delanteros opuestos. Y el Servette, por lo tanto, con Tsunemoto, hacía sus dos centrocampistas más el lateral, tres jugadores. Si nosotros nos posicionábamos de forma habitual, muy probablemente Paredes estaría entre líneas en inferioridad numérica. Y para que esto no sucediera, Bove estuvo mucho más en la misma línea de Paredes que no a una altura superior a la que estaba Aouar respecto a los partidos anteriores, y es algo que me llamó mucho la atención y quise buscarle explicaciones y es la única explicación que le puedo encontrar aquí. Parte de Bove, a mí, y lo estoy diciendo en los últimos programas, me gusta. Es un jugador que creo que con 21 años está respondiendo, es un jugador que creo que tiene mucho crecimiento con balón, defensivamente ya está dando prestaciones muy buenas para el nivel de competitividad de la Roma. Y creo que tenemos que darle muchos minutos, tener paciencia y creer en él para que crezca con balón. Y a partir de aquí, Aouar, pero lo dije en uno de los, creo que fue antes del partido del Sheriff, dije que el jugador o el centrocampista más indispensable era Cristante, del que no podemos prescindir, pero el centrocampista más importante podía ser Aouar, porque creo que técnicamente es el mejor dotado y creo que en el nivel de lectura de juego también es muy bueno. Sin embargo, después de la lesión no estamos recuperando esa pequeña buena versión que le vimos a Aouar, y hay que decir que Aouar no estaría en la Roma si no hubiera mostrado una irregularidad abrumadora a lo largo de su trayectoria deportiva en el Olympique de Lyon, porque se le relacionó con el Barcelona, con el Madrid, con el Liverpool, con el Bayern Múnich, con muchísimos equipos de un nivel superior a la Roma actualmente. Por lo que cabe, ¿por qué está con nosotros? Pues está con nosotros ya no tanto por sus lesiones, sino por sus irregularidades dentro del terreno de juego y de rendimiento, ¿no? Ayer, en 45 minutos, no fue capaz de impactar. Y sin embargo, 12 minutos de Pellegrini ocupando su posición, se supo colocar muy bien. Y yo hice un tuit al respecto con esto, poniendo un vídeo que ahora ya pues, ha sido suprimido por derechos de autor, de imagen, etcétera, por las televisiones,
pero en el que explicaba a través del tercer gol de la Roma, que es el gol que marca Pellegrini, el propio Pellegrini, si no recuerdo mal, en el que lo que sucede es que baja Belotti a recibir un balón desde la defensa, lo toca dándole continuidad y le llega el balón a Lukaku, y en ese momento quien está bien posicionado es Pellegrini, porque está posicionando en un espacio que antes no estaba ocupado por Aouar durante la primera parte, y por lo tanto permite darle una continuidad a la jugada. Lukaku combina con Pellegrini y Pellegrini abre a banda. ¿Te acuerdas de lo que antes decía de Aouar fijando a Tsunemoto, el lateral derecho de ellos, y conseguir que nuestro carrilero, en este caso el Shaarawy, estuviera libre de marca? Esto es lo que sucedió en ese gol. Eso es lo que sucedió en ese gol. Pudo el Shaarawy centrar el balón, que si no recuerdo mal debió ser Chelik quien lo dejara de cara para que luego rematara Pellegrini al fondo de la red. Esto es lo que se consigue. Si tú consigues mover el balón con rapidez y ocupar los espacios de forma correcta, consigues ventajas, es decir, un jugador solo, y por lo tanto que te pueda dar un giro a la jugada y generar un peligro y una ocasión de gol. Y esto es lo que sucedió, y para mí Pellegrini lo desatascó de esa manera. 12 minutos nos sirvieron para llevar 2 goles, el propio gol de Pellegrini y la asistencia previa al gol de Belotti. De cabeza. Y ahí se rompe el partido totalmente y el Servette deja de existir. Correcto. Muy interesante, Santi, y realmente toda la apreciación táctica y también técnica de roles que se puede, de roles y funciones, ¿no? Que podemos ir viendo del equipo. Así es que esperemos que las mejoras que se han visto continúen y que lo que falte por corregir se siga haciendo. Genial, Martín. Pues si te parece, damos por concluido este partido contra el Servette. En este caso, y hay que recordar, la clasificación, lo hemos dicho antes, 2 partidos jugados, 2 victorias para la Roma, 6 puntos, lo mismo que el Slavia de Praga, que en este caso le metió una buena goleada al Sheriff Tiraspol, jugando como local el equipo checo, y donde nos vamos a jugar. Yo entiendo que, Martín, todos estaremos en la misma línea. Roma-Slavia va a ser el enfrentamiento clave y lo que nos llevará a salvar ese posible turno de 16avos de final que el año pasado pues nos acumuló 2 partidos más. Hay que recordar el día 26, es decir, volvemos el día 22 contra el Monza, el día 26 Roma-Slavia de Praga. Ese partido será muy importante. Ahora van los checos por delante de la clasificación por una cuestión de diferencia de goles. Ellos 8 goles a favor, 0 en contra, nosotros 6 a favor, 1 en contra. Insisto, si no recuerdo mal, le metieron 6 goles ayer al Sheriff, sí, con lo que ahí está esa pequeña diferencia. Esos 2 partidos, el día 26 en Roma y el día 9 de noviembre en Praga, van a ser claves para determinar si la Roma puede o no asumir ese puesto número 1, el principal de la clasificación de la Europa League, y por lo tanto pasar directo a octavos de final y eliminarnos el escollo de jugar un partido de 16avos contra un equipo caído de la Champions League, que esto siempre hay que recordarlo porque es muy, muy complicado de pasar. Para finalizar con el análisis del Roma Servette de esta segunda jornada de UEFA Europa League, me gustaría que escucharais cuáles han sido los comentarios o el gesto que tuvo José Mourinho con Francesco D'Alessio, el joven jugador de la cantera romanista del Vivaio, como le llaman en Italia, como me gusta recordar también, en zona mixta, a los micrófonos del club, y que podéis ver en sus redes sociales. José Mourinho mencionaba al jugador, lo hacía acercarse a su posición, lo felicitaba por el hecho de haber debutado con el equipo y recordaba una etapa en la que el jugador, siendo pequeño, iba a las puertas de Trigoria para ver a los jugadores y a los entrenadores detenerse y que le firmaran autógrafos, y cómo es él ahora quien ocupa un lugar en el centro del campo de la Roma ante 60.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Roma. Algo sin duda que ha sido muy bonito por parte del técnico portugués. Prima lasciami dirti una storia. Vieni qua. Quando noi prima dell'inizio della scuola dei bambini in scuola, no? Eravamo a allenare, erano tanti bambini fuori da Trigoria che urlavano
perché volevano venire dentro a vedere allenamento. Lui allenava con noi e mi ha detto, io quando avevo 7, 8, 9 anni, io ero lì fuori a urlare perché volevo venire dentro a vedere. Nessun allenatore mi ha aperto la porta per entrare. E ero molto felice per i bambini perché ho aperto la porta per i bambini di entrare. E adesso gioca nella Roma, in Europa League, nell'Olimpico, davanti, non lo so, quanti, 50, 60 mila, con famiglia qua. Chi ne è? Sì. Chi ne è qua? Mamma, papà e sorella. Mamma, papà e sorella. Io non parlo niente, parlo lui. Ciao, complimenti. Grazie mister. En ese partido que disputaremos en Cerdeña, en el Unipol Domus que antes mencionaba y hacía referencia a ellos, nos enfrentamos a un Cagliari que está viviendo horas muy muy bajas en su regreso a la Serie A. Recordemos, el año pasado disputó la Serie B, jugó ese playoff de ascenso que acabó venciendo. Ahora mismo, con solo 2 puntos en 7 partidos, 2 puntos en 7 partidos, son 2 empates, el primer partido de la temporada contra el Torino jugando de visitante, y el cuarto partido, la cuarta jornada, jugando de local contra Udinese. Otros partidos que ha disputado el Cagliari de Claudio Ranieri: segunda jornada, 0-2 perdió contra el Inter de Milán, 2-1 perdió de visitante en el Renato Dallara de Bolonia, también perdió 2-0 en el Jewish Stadium de Bérgamo contra Atalanta, y los más recientes, el 1-3 que encajó como local ante el Milán, y en la pasada jornada 3-0 contra la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Es un partido complicado desde un punto de vista que jugar como visitante siempre le añade un extra. Además, no tenemos mucha suerte, Martín. Yo recuerdo el año pasado una situación relativamente similar, por más avanzada la temporada, en la que nos enfrentábamos al colista, y yo dije aquello de, bueno, muy mal tiene que estar la Roma, mucha mala suerte tenemos que tener como para ir ahora a jugar allí contra la Cremonese y luego perder cuando no han ganado ni un solo partido. Y efectivamente perdimos aquel partido. Fue la primera victoria del equipo rival. Espero que esta no sea la primera victoria del Cagliari, Martín. No, da por descontado que el Cagliari nos va que el Cagliari nos va a ganar. No, mentira, estoy molestando. A ver, es un Cagliari, y yo te digo, ¿no? Estamos acostumbrados acá a la mufa, al gafe o lo que sea, pero más allá de jugar de visita, no debería en realidad poder ganarnos. O sea, deberíamos volver con algo en la bolsa de Cerdeña. Es un Cagliari que, como tú bien lo comentabas, tiene 2 puntos, producto de 2 empates 0-0, pero que más allá de eso, en 7 partidos ha metido apenas 2 goles, uno en Boloña y uno de locales contra el Milan, pero no ha metido más. Como picante, digamos, como condimento, aparte de lo que comentabas de Claudio, que Claudio viene muy mal, y de incluso hay rumores, ¿no?, de que si Claudio tiene un mal resultado, dejaría a Ranieri de ser el entrenador del Cagliari. Pero también hay la presencia en la plantilla de 2 exjugadores nuestros, ¿no? El uno es Eldor Shomurodov, que también, digamos, ha tenido un paso, o sea, no ha contribuido aún con goles ni con asistencias, pero que, por ejemplo, en el anterior partido contra la Fiorentina, yo creo que fue de lo más aceptable en el equipo. Y Elio Capradossi, que si bien ya desde que ascendieron no ha tenido un rol tan fundamental en la defensa, pero también, digamos, es otro ex, ¿no? Y como siempre nosotros sabemos que nos persigue la ley del ex, no les sorprenda que Shomurodov meta su primer gol desde abril del año en curso, que no mete goles. El gol de Shomurodov con la Spezia, no recuerdo contra quién fue en este momento, pero realmente es un partido que tiene todos los ingredientes para volverse, o sea, podría ser, o sea, debería ser una papita, pero tiene
todos los ingredientes, todos los aliños para volverse realmente una pesadilla. Y efectivamente el último gol de Shomurodov es un gol con la Spezia el 2 de abril del 2023 frente a la Salernitana. Entonces es un partido que se viene difícil, pero ¿qué esperarías tú, Santi? ¿Cómo debería Mourinho plantear el partido? ¿Veremos una alineación similar a la que vimos en Europa League? ¿O veremos otros nombres? ¿Veremos a Spinazzola en campo? ¿Qué pasará con Dybala? ¿Veremos a Belotti o Belotti será un revulsivo? ¿Cómo crees tú que se plantea el partido? Yo creo que iremos con nuestra mejor alineación posible, y esto es Spinazzola en un costado, probablemente Karsdorp en el otro. Quizás nos sorprenda con Christensen por el mero hecho de, al no estar inscrito en Europa League y haber tenido ese pequeño descanso, que pueda aparecer el lateral danés por el costado derecho. La defensa central no hay más, los que vienen siendo los protagonistas de los dos últimos encuentros, Rui Patricio en portería, y el centro campo continuidad. Veremos la situación de Pellegrini, y por lo tanto, si no es el titular, en este caso acompañando a Bove y Paredes, y arriba no me cabe la menor duda que veremos Lukaku, Dybala, después de, por suerte, que nos pudiéramos permitir el descanso de Dybala contra el Servette. Aquí debe aparecer, y debe aparecer por diferentes situaciones. Una, porque el equipo mejora notablemente con su presencia, y dos, porque además una de las flaquezas, una de las carencias de este Cagliari es la desprotección del área del balcón, del área rival, diría, y ahí Dybala es un maestro, es de los mejores de la Serie A, con lo que jugaríamos con ventaja. Antes mencionabas a Shomurodov. No está teniendo un exceso de protagonismo, jugó media parte contra la Fiorentina y otra contra el Bologna. Partido que más tiempo disputó fueron 78 minutos contra Atalanta, insisto, como visitante en Bérgamo, pero más allá de eso son 23 minutos ante el Milan, 30 ante Udinese. No está siendo muy protagonista. Sí que espero que empiece a serlo con mayor asiduidad. Tendrá la pequeña mala suerte de esta detención o este parón de la competición. Y digo esto porque para mí los dos jugadores principales de este Cagliari, a los dos que hay que ponerles la lupa actualmente, son Cito Lubombo, el angoleño, y un viejo conocido como es Nathan Nández. Pero por la mala suerte ha querido que Lubombo, por la mala suerte para el Cagliari, Lubombo se lesionara en los últimos minutos del partido contra el Milan, en una de las últimas jugadas, algo que le llevó a no ser de la partida contra la Fiorentina, y algo sobre lo que se dice en la prensa sarda hará que tampoco esté el angoleño de 21 años contra la Roma, algo que para nosotros es algo beneficioso, porque es uno de los jugadores más destacados. El tren inferior que tiene este jugador es muy muy importante, y tiene una potencia física muy bestia, y los contraataques son la mayor arma de este equipo probablemente, y con Nández y Lubombo ahí podíamos sufrir. Ahí puede tener algo más de minutaje Shomurodov ante la ausencia del angoleño, pero insisto, ahora hay 2 semanas por delante y el Cagliari puede recuperar efectivos. Hemos hablado de dos puntos únicamente del equipo entrenado por Claudio Ranieri. Es cierto que esos 2 goles los ha anotado Lubombo, y también es cierto que está encajando muchos goles, porque al fin y al cabo no está el último de la clasificación, porque sí, son 12 goles los recibidos. Si no me equivoco, es el cuarto equipo con peor bagaje en ese aspecto, y todo tiene una explicación. Ahí los jugadores más importantes de este equipo probablemente no están disponibles. Marco Roj, el centrocampista croata con pasado en el Napoli, está lesionado. También lo está Gastón Pereiro, el uruguayo. Lo está Marco Mancuso, el italiano, jugador ya veterano de 35 años, pero con un recorrido y una presencia muy muy importante en Serie B, y que ha sido un jugador importante para el Cagliari, está lesionado. Y también lo está Gianluca Lapadula, el italo-peruano, está lesionado. Y si a esto le sumamos Lubombo, vemos jugadores de muchísima ascendencia y de importancia para el equipo de Ranieri, como para conseguir muchos más puntos. Es un equipo que a mí se me queda muy corto, Martín, para la Serie A, pero muy muy corto, sobre todo a nivel defensivo, y que ahora mismo mi expectativa es como clarísimo candidato al descenso. Y ya no es una cuestión de Claudio Ranieri, es una cuestión de
insisto, formación de la plantilla. Los centrales juega habitualmente con tres, por desgranar un poquito más cómo juega este Cagliari, con tres centrales, pero no se encierra demasiado atrás, pero sí que tiende a vivir mucho en campo propio. Y el problema es que son muy fáciles de superar en el 1 contra 1. Aquí lo que debe hacer la Roma, lo que hablábamos antes, ¿no? Mover el balón con velocidad, algo que muchas veces nos cuesta. Aún así, por ejemplo, el Milan, cuando visitó Cerdeña, no lo hizo. Jugaba tremendamente lento. Un jugador del que se habla mucho del Milan es Aldi. Y Aldi... soba, no sé si se me entiende por el concepto de sobar en exceso el balón, lo mueve, lo mastica, lo amasa. Okay. No lo suelta, no lo suelta, diríamos acá. Sí, da un exceso de toques. Todos los toques que tú das permites al defensa rival pues estar más preparado para cuando decidas avanzar, ¿no? Y Adli en ese caso creo que manipulaba con exceso el balón, tocaba demasiado el balón antes de dar un pase final y sin embargo el Milan acabó ganando. Lo hizo también con un gol desde fuera del área, lo que antes te decía, desprotege mucho la frontal del área, son muy laxos en las marcas, sufren con los centros laterales, es cierto que este tampoco es nuestro fuerte, y basculan muy mal. Más allá de eso, errores puntuales. El nivel que ahora mismo está ofreciendo Radunovic, su portero, en el que ya se le ha visto en 7 jornadas, yo me atrevería a decir, y ahora hablo de memoria, pero 4 o 5 fallos bastante importantes que han acabado en gol. No son los únicos. A mí los centrales, las defensas, que son el polaco Vieteska, el griego Hatzidiakos, no sé si lo he dicho bien, Hatzidiakos, y sobre todo el nivel del italiano Alberto Dosena es muy pobre, pero muy pobre. Sí, o sea, realmente es... ¿Santi? Sí. Estaba suspirando a modo de decir, es que yo lo digo yo estoy sentado ahora mismo delante de un micrófono en mi casa. Yo no puedo decir un jugador de fútbol profesional es un jugador malo, pero viendo los partidos del Cagliari que he visto, me cuesta decir que este Cagliari tiene una plantilla de Serie A, y me cuesta mucho decir que sus 3 centrales actuales no son tibios. Es que lo son, y muchos, son muy tibios. Hay una falta de contundencia muy grande. Hay unos errores, unas faltas de fundamentos, pues sobre todo una falta de decir, aquí no pasa ni Dios, muy grande. Hostia, se nos tiene que dar muy mal, ¿eh? Sí, como te digo, o sea, está todo sentado, no debería pasar, no deberíamos tener problemas en realidad, pero ya sabemos que generalmente cuando no debemos tener problemas es cuando más problemas tenemos. Yo solo esperaría, yo me acuerdo, Santi, de la última vez que jugamos contra el Cagliari, que fue un partido donde prácticamente nosotros llovimos sobre el área rival, me acuerdo, pero con muy poca efectividad. Estaba revisando, o sea, tenía esa sensación y estaba revisando un poco de estadísticas de ese partido. En ese partido nosotros disparamos 22 veces, solo 3 fueron a puerta y afortunadamente metimos 2 goles. El uno de Lorenzo Pellegrini y el otro de Roger Ibáñez. Partido 2-1 a favor nuestro, descontó para ellos Leonardo Pavoletti. Y realmente, claro, el partido empezó mal para nosotros, ¿no? Un primer tiempo con muchas ocasiones que no supimos concretar. Salimos del segundo tiempo y en menos de 7 minutos ya estábamos abajo, centro de Belanova y gol de Pavoletti. Pero al final logramos, digamos, tener una supremacía y acercarnos bastante al área. Me acuerdo que fue un partido bastante triste de Zaniolo, ya se veía que no era lo mismo. Zaniolo son los recuerdos que tengo un poco, pero realmente, como tú dices, o sea, estaba viendo un poco de nombres de ese Cagliari, se veía nombres como Belanova, el mismo Pavoletti con 2 años menos, Joao Pedro, Razvan Marin, etcétera, y incluso Craño en el arco. Se veía más nivel de la plantilla de la plantilla actual. Entonces yo en realidad, si es que tuviera que lanzarme a hacer una apuesta, a meter dinero a la quiniela, yo diría, vaya, la Roma es una apuesta segura. El arquero de ellos,
no se lo ve tan solvente. Incluso a mí, te digo una cosa, a mí en este punto, por ejemplo, me empieza a sorprender, y no sé por qué, y tal vez tú tengas algún conocimiento sobre esto, no sé por qué realmente no intentar de nuevo con Escufet, que es un arquero que tiene sus limitaciones, pero que tiene un mayor recorrido y tal vez podría aportar más de experiencia que el serbio, porque yo sí, o sea, en los resúmenes que he visto, sobre todo en el partido contra el Milán, o sea, él hace que Robin Olsen, que Pau López, que hasta que Goicoechea parezcan arqueros de un nivel aceptable. Sí, e incluso uno de los 2 tantos que les lleva a la derrota contra el Bolonia, partido que creo que se puso por delante el Cagliari y le acaba remontando el equipo de Thiago Motta. En uno de esos goles es un blocaje de un centro lateral de Radunovic que, tal y como bloca el balón, lo suelta como para botarlo, y lo suelta sobre el pie del delantero rival, y por lo tanto acaba introduciéndose el balón a portería. Es una jugada cómica, en cierta manera. Yo siempre he creído que en los últimos años hemos tenido, y hablo primera persona y aún no entiendo el porqué, pero en la Serie A porteros de muchísimo nivel. Sin embargo, creo que ahora estamos perdiendo esa virtud, y Escufet es uno de esos porteros de la escuela friulana de Udine, que ha pasado por allí, que tan buenos rendimientos ha dado, como Handanovic, como Musso, como otros, muchos otros, que creo que debería ganarse una oportunidad. Es cierto que Radunovic ha sido portero titular de la Serie B, con Claudio Ranieri en el banquillo, y por lo tanto habrá una cuestión de jerarquías probablemente, o de ascendencia en el equipo, pero a mí, insisto, la suma del portero serbio con la de los 3 centrales me resulta una combinación de una calidad muy muy baja. Además, por concluir un poco los detalles que yo tengo anotados, observados de este equipo sardo, es el equipo con menos disparos a portería rival, solo 15 en 7 jornadas. Es el equipo con menos pases en el último tercio de campo, ¿vale? Es decir, probablemente el equipo con menos presencia en área rival, y es un equipo con muy muy poca de combinación, es decir, ocupan los últimos puestos en estos rankings en combinación de pases en cuanto a su distancia, pases cortos, pases medios, y es de los que más pases largos da de toda la Serie A. Es decir, es un equipo que vive en campo propio, como antes mencionaba, que sale jugando en largo pero que ataca muy poco. Entonces, ¿a dónde creo que hay una clave importante? Lo que mencionábamos antes, Martín, y tú hacías referencia al último partido que jugamos contra ellos. Pues mi expectativa es encontrarme un partido relativamente igual, un partido en que la Roma tenga dominio territorial, tenga dominio de posesión del balón, y estará en la virtud de cómo movemos ese balón, y que cuando lo perdemos, cómo somos capaces de recuperarlos con una presión alta, sin vernos vulnerables al espacio por parte de los contraataques del Cagliari. Pues estará aquí la oportunidad que tendremos de generar más peligro, generar más ocasiones, de que éstas sean más claras y por lo tanto más eficientes. Pero yo me espero algo similar, ¿eh? Tú creo recordar que has dicho 23 disparos y 5 de ellos a portería. Pues me espero algo similar, sí. Sí, mira, y te lanzo un dato ahí al paso que a mí me sorprende bastante. O sea, nosotros sí tenemos mala suerte. Yo te digo que para mí fundamentalmente el tema de que seamos nuevamente el líder en cantidad de disparos al palo, con 6 palos de esta temporada, 6 caños, dependiendo de dónde estés. ¿Cómo nos gusta esa estadística? Creo que ya llegamos a un punto de enorgullecernos de esta estadística. En realidad llevamos ya tanto tiempo asumiendo que somos los mejores. Sí, totalmente. Ahora, mira, estaba viendo un poquito el tema de las ocasiones claras. Las ocasiones claras, sí, digamos, de Cagliari está en el 14º puesto. Apenas generó 11 ocasiones claras. Comparte el 14º puesto, digamos, con Fiorentina, Lecce y bueno, Cagliari están ahí. Pero las ocasiones claras falladas son 10. Es decir, generaron 11 ocasiones claras y fallaron 10. Entonces eso ya es, no sé si falta de calidad
o también un poco de mala suerte, un poco de que están desafinados. Por ejemplo, nosotros, para la comparativa, nosotros generamos 17 ocasiones claras y fallamos 7. Entonces espero que no se afinen contra nosotros, porque eso también, o sea, no son el que menos ocasiones claras al menos ha generado, pero sí son porcentualmente el que más ocasiones claras de las que genera falla. O sea, están a una de haber fallado todas las que generaron. Así de dramático. Sí. La verdad que lo que decía antes, es un equipo que genera peligro básicamente en transiciones, tienen mayor capacidad de hacer daño que en un ataque estático, pero hay una falta de calidad evidente. Yo quiero pensar que recuperando a Mancuso, a Pereiro, a Rog y a Lapadula son capaces de revertir mínimamente estas situaciones. Es evidente que es un equipo destinado a estar en la parte media baja de la tabla, pero quiero pensar que recuperando a estos jugadores que me parecen de una importancia enorme, al menos sea capaz de competir, algo que no está haciendo ahora mismo y que esperemos que empiece a hacerlo después de los partidos de las selecciones y no antes. Sí, perfecto, eso sería la idea, porque como tú dices, ¿no? Siempre, y a los que hemos visto sería, pasa un fenómeno muy simpático que no sé si compartas conmigo, que es que generalmente desde enero en adelante la mayoría de equipos recién ascendidos que tienen un mal andar, tienen una recuperación. Yo me acuerdo en varias temporadas, el mismo Verona, el mismo Chievo, también por ahí se me viene Frosinone, se me viene Lecce, con unas segundas mitades de temporada muy, muy, muy interesantes. Entonces esperemos que la recuperación no sea ahorita. Algo más que tenía anotado yo para acá, para el programa, que me llamaba la atención, es que hoy por hoy, ya hablando más de nosotros somos el segundo equipo en promedio con mayor posesión del balón en la Serie A. Y me llama la atención porque ha sido una posesión que no ha sido tan efectiva. Hemos tenido el peor arranque de los últimos años, creo que casi el peor arranque de la historia desde la época de los 3 puntos. Y claro, a pesar de eso, acumulamos un promedio de posesión del 58.1%. El único que tiene rubros superiores a nosotros es el Napoli, y debajo de nosotros se encuentra la Fiorentina y el Milán. Pero me llama la atención esta estadística. Realmente no, como te digo, preparando un poco el programa, viendo estadísticas generales de la Serie A, lo vi y me resulta muy, muy curioso. Tenemos una posesión muy estéril y además lo venimos haciendo durante toda la temporada de una forma muy clara. Yo creo que nos están devolviendo en cierta manera la moneda que nosotros dimos al campeonato del año pasado con una defensa, un bloque muy bajo defendiendo muy bien nuestra área. Ahora nos lo están haciendo ellos y creo que nos lo hacen porque además lo he comentado alguna vez en el programa, creo que se han dado cuenta que nos hacen muchas cosquillas sacándonos de nuestra área, y teniendo jugadores de tanto nivel como Lukaku y Dybala, son jugadores acostumbrados y destinados a ser protagonistas con balón. Entonces quieren recuperarlo cuanto antes y el equipo se estira muchísimo, genera mucho espacio. Ahí Albert Gudmundsson del Genoa nos hizo muchísimo daño, por ejemplo. Fue el partido más claro en este aspecto. La Roma tuvo mucha posesión y sin embargo fue muy estéril porque cuando la tenía estaba en campo rival, pero con todo el Genoa replegado. Sin embargo, a la hora de recuperarlo, sus ataques eran transiciones muy rápidas que nos hacían muchísimo daño porque lo hacían con muchísimos espacios, nos tenían muy estirados. La Roma es un equipo que acostumbra a tirar la línea defensiva, pese a que ha ido adelantándola en este 2023 muy atrás. Somos poco valientes a ir a recuperar el balón a campo rival, muy poco valientes, prefiero decir eso que cobardes, pero en ese aspecto sí, acabamos redundando en una posesión muy estéril. Debemos jugar mucho más a balonmano, Martín. Balonmano, ¿no? Mover el balón, los 7 jugadores de balonmano de extremo a extremo. Pues esto lo debemos hacer más en la Roma. Debemos tener la capacidad de trabajar para colocarnos entre líneas de una forma más adecuada y que nos beneficie, y mover el balón a 2 toques rápido de un costado a otro. Es así como se mueven las defensas y es así como acaban apareciendo esos espacios que nos permiten marcar goles. Ahora mismo la Roma se está mostrando bastante improductiva en ese aspecto. Sí, realmente yo concuerdo con lo que dices. Es como que se dieron cuenta de tipo, a estos dales del balón porque con el balón no saben qué hacer, y el rato que los
recuperamos el balón, tal cual, les golpeamos en la contra durísimo, porque también no están en las posiciones en las que acostumbran estar, no están con el famoso bloque bajo, atrás compacto, y eso sumado a los nombres propios que nos faltan, ¿no? Tipos que ayudan no solo posicionándose ellos, sino que constantemente en el juego se ve que dan indicaciones a los compañeros. Estoy hablando de Chris Smalling, todo el tiempo, a mi juicio, todo el tiempo pasa indicando a los compañeros, oye, ¿dónde? Párate, haz esto, etcétera. Entonces, son factores que además, sumados, Martín, ese comentario es algo que yo puedo subrayar de forma personal y directa. Es algo que yo viví en primera persona en el partido que pude ver en directo de la temporada anterior en el Betis Roma de Europa League. Estuve en el campo en el Benito Villamarín de Sevilla y es algo que en vivo y en directo, más allá del foco donde está el balón, que es donde van las cámaras, se podía apreciar perfectamente. Chris Smalling es el entrenador dentro del terreno de juego para la Roma. Mira tú. Esperemos, entonces, en todo caso, que no, para este partido siguiente, que no se cumpla la ley del ex, ni de Shomurodov, ni de Capradossi, que no ha visto minutos esta temporada, tengo entendido, no estoy... Así es, sí, está lesionado. Entonces, que no se cumpla la ley del ex de Shomurodov, que Nández tenga un mal partido y que podamos sacar el partido adelante, con la pena que evidentemente nos daría hacerle daño a un hombre de la casa como Claudio Ranieri, pero bueno, acá somos romanistas, no ranieristas. Totalmente. Pero bueno, esperemos que tengamos un bonito desenlace de partido. No sé, Santi, ¿qué te esperas tú? Si tienes algún comentario adicional, como tal vez para ya ir cerrando el programa. No, yo ya dije todo lo que me había notado sobre el Cagliari. Creo que también hemos desmenuzado bastante cuál es la situación del equipo sardo y en qué situación se encuentra el Cagliari y cómo lo podemos afrontar, las expectativas que nos genera este encuentro, que esperamos que sea seguir sumando de a 3 y poderlo comentar y celebrar la próxima semana en el siguiente programa. Así que, Martín, muchísimas gracias por acompañarme. Alguna cosa que otra también tenemos tú y yo pendiente por aquí, o del anzuelo volver a tirar otro, a ver si podemos coincidir en estas próximas 2 semanas y darles a los Patreons y a los oyentes de Planeta Roma un poquito de contenido algo diferente, pero que creo que puede estar chulo. Antes ya lo he dicho y lo vuelvo a remarcar. Lo pueden leer toda la actualidad en planetaroma.net. Pueden encontrar a Planeta Roma en Twitter, sigo llamándole Twitter, y muchísimas otras redes sociales. También ahora mismo con grupo en WhatsApp. Y nada, con suerte hacia el partido que juega la Roma en horario local, en horario italiano, a las 6 de la tarde el domingo en Cagliari. Y nos escuchamos a la siguiente. Martín, muchísimas gracias por acompañarme. Santi, muchas gracias a ti y a todo el público que nos esté escuchando desde cualquier lugar y a cualquier hora. Muchas gracias por su sintonía. Espero verles pronto, hacer un programa muy bonito también en este estilo. Y como dijo Santi, se vendrán sorpresas en estas 2 semanas. Un abrazo para todos de mi parte. Chao, chao.